Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema desarrollo para el nororiente y el trifinio. Y para ello nos acompaña el señor gobernador de Zacapa, Leandro Morales. Y también Selvin Palma, que tiene una empresa de logística en Guatemala y está invirtiendo actualmente en Estanzuela Zacapa. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué potenciales tiene el nororiente de Guatemala, señor gobernador, para crear un mayor desarrollo económico y que sea una región estratégica para el país y a través del trifinio? Muchas gracias. Yo creo que lo importante es la ubicación geográfica. Creo que es un punto estratégico para que esta región sea tomada en cuenta. Otro de los puntos importantes, creo yo, es tener un poco de antecedentes, la inversión que existe ya por años en nuestra región, donde la industria y la agroindustria igualmente se han instalado. Pero importante también es generar también la oportunidad y que las autoridades, principalmente departamentales y municipales, tengan claro y poder dar las facilidades necesarias y ganar confianza, que creo que al final es lo más importante. Selvin, usted, la empresa logística que tienen actualmente, están invirtiendo aquí en Estanzuela Zacapa. ¿Por qué vinieron acá y qué potenciales han visto que se puede hacer para la generación de más negocios? Así es, Luis. Específicamente nos interesa el área nororiente porque vemos la necesidad de crecimiento que tiene, primero que todo, la falta de servicios, ¿verdad? Y por lo mismo nosotros ahorita estamos invirtiendo acá, ¿verdad? Para poder también ser un enlace con el comercio no solo local, sino también al exterior, ¿verdad? Además de eso, pues la población que tiene Zacapa es un potencial bastante importante, más todas las ciudades aledañas que tiene, países vecinos como lo es Honduras, El Salvador, ¿verdad? Y pues no, aquí hay una inversión bastante grande y esperamos que la gente también haga un llamado a los empresarios, a los comerciantes, no solo de activos, sino también de servicios, para que puedan invertir acá. Es una zona que necesita bastante apoyo, ¿verdad? Y como dice el señor gobernador, hemos tenido el apoyo también de parte de ellos para poder nosotros emprender con esta aventura que esperamos sea de éxito. Señor gobernador, ¿cómo desde la gobernación departamental están apoyando para el crecimiento económico de Zacapa? Bueno, yo creo que lo importante de todo esto es el acercamiento y la comunicación que existe con los 10 municipios. La gobernación de alguna manera también presta un servicio a las municipalidades, pero más que servicio creo también hay un presupuesto asignado a los municipios en donde también se van trabajando áreas como estas. Apoyar en los planes de desarrollo municipal creo que ha permitido igualmente orientar a las autoridades hacia eso, a lo que hace falta. Pero una de las demandas de la población es la generación de empleo y creo que con esto se está llenando en gran parte de ese cometido. Entonces las autoridades creemos que el acercamiento de hoy y que ha habido en los meses anteriores ha servido también para buscar ese enlace, pero que al final tanto el empresariado se sienta satisfecho como la población misma. Entonces vemos hoy en la actividad precisamente ese acercamiento importante, pero donde también el vecino se entera, participa y se informa, que es algo que creo que es decisivo también, que toda la inversión que se genere y que venga al municipio, al departamento, a la región, el vecino esté enterado de qué es lo que se invierte, pero sobre todo qué es el beneficio que va a quedar para él. ¿Cómo se pueden aprovechar los recursos naturales, tanto hídricos, mineros, forestales, agrícolas, entre otros, para que se pueda generar un mayor desarrollo en la región? Pues partimos de lo mismo. Hoy vimos a Consejos Comunitarios de Desarrollo de los COCODES, que es una figura que hoy le permite también formar parte de la mesa. Es donde tienen también voz y voto. Si nosotros tenemos una potencialidad hídrica, por ejemplo, y no se ha podido trabajar el tema hidroeléctrico, que es tan importante, porque nos quejamos de las altas tarifas de la energía eléctrica, pero el problema es que dependemos de otros insumos para poder generarla. Entonces, si tenemos ese potencial, pero la gente quiere saber qué es lo que le va a quedar a la comunidad, por ejemplo. Entonces yo creo que de eso parte sobre la mesa de diálogo, de información, y que hoy, precisamente el día de hoy, está generando esa confianza de la cual yo le hablaba.
Señor Palma, usted ha visto un gran potencial actualmente en Estanzuela Zacapa y, para ser más específico, en el Centro Comercial Megaplaza. ¿Cuáles han sido esos elementos fundamentales que ha hecho que usted decida y se sienta tranquilo de venir a invertir? Pues llama la atención el hecho del el desarrollo que se está dando en la región. Tenemos bastante auge, ¿verdad? No solo de personas, sino también de turismo, visitantes. Todo eso nos llama la atención para poder estar acá presentes, ¿verdad? Por las necesidades que tenemos. Le damos servicio no solo a la gente que importa, sino exporta, y también a nuestros paisanos que están en el exterior. También les damos el servicio, ya sea para que manden sus recuerdos, y de igual forma de acá para Estados Unidos. Señor Gobernador, ¿cuál sería su mensaje para que aprovechemos también las partes del trifinio y que en conjunto se puedan trabajar con los departamentos aledaños de El Salvador y Honduras también para crear un desarrollo en conjunto? Creo que hay un inicio en este sentido, y han jugado un papel muy importante las mancomunidades. Existe una figura de mancomunidad trinacional en donde participa El Salvador, Guatemala y Honduras, en donde los municipios están trabajando inicialmente en ponerse de acuerdo sobre sus políticas públicas municipales, pero que esas políticas vayan hablándose de un mismo idioma, en donde vayan hacia un mismo camino. Yo creo que eso va a permitir igualmente avances importantes. En el tema del trifinio, creo yo de que hace falta inyectarle ese dinamismo, y agradecemos porque se ha retomado por parte de la Vicepresidencia de la República, y creo que eso va a permitir también buenos resultados. En el tema y en la actividad de hoy creo que es importante también resaltar el apoyo que hemos tenido del Ministerio de Economía, que hoy ha permitido también tener el acercamiento con países amigos como Taiwán, que van a jugar un papel que le permite también darle un elemento, un agregado a este trabajo que no es de un día, sino que esto es parte de un gran esfuerzo, y sobre todo de una visión que se tiene para la región del nororiente. Así que contentos, complacidos, y en lo que nos toca a nosotros, pues vamos a seguir dando ese apoyo, ese respaldo, para que esto realmente se convierta, como muy bien lo dijo Selvi, en una realidad que ayude a nuestra región, pero sobre todo que cambiemos esos índices de pobreza que realmente no son halagadores para nuestro país ni para nuestra región, y creemos que podemos lograrlo si ganamos la confianza de la gente, si motivamos a la gente. Selvin decía de que es una región importante en la capacidad instalada, el recurso humano de nuestra región, gracias al apoyo que hemos tenido del INTECAP principalmente. Es una gente que ha sido capacitada y que puede generar igualmente riqueza. ¿Y cuál ha visto usted la aceptación de la población de Zacapa ahora con la implementación de este nuevo centro comercial que estará aperturando en unos días de Megaplaza, y que esto ha generado un gran desarrollo económico en la región? ¿Y usted cuál sería su mensaje general sobre el tema? Pues que creo en el proyecto, porque no es un centro comercial, es un proyecto que va más allá de eso. Creo que lo que vimos hoy es parte, es complemento de un gran esfuerzo que se tiene y sobre un gran sueño. Entonces no podemos concentrar todo, seguir en lo mismo de querer concentrar todo en la capital, porque los resultados ya los estamos viendo, ¿verdad? Entonces creo que desplegar ese desarrollo a los 4 puntos de nuestro país, donde hay una potencialidad diferente, pero que le existe. Entonces yo creo que hoy Megaplaza también permite trabajar en un proyecto diferente, en una alternativa distinta para Guatemala. Señor Palma, ¿cuál sería su mensaje final? Y como mencionaba el señor gobernador, que vean que hay que descentralizar y hay grandes oportunidades y hay grandes fortalezas en el interior, y como lo ha visto Megaplaza y se ha incursionado aquí, ustedes también están trabajando en conjunto para que vean de que hay un gran potencial que hay que aprovechar. Es positivo lo que dice el señor gobernador. Nosotros hemos apuntado ahorita hacia el interior, ya que ya existen empresas, ¿verdad? Actualmente, pero necesitamos más todavía, con un poco de innovación. Nosotros estamos invirtiendo acá precisamente por lo mismo, queremos dar servicios agregados a los que ya existen, ¿verdad? Y eso nos llama muchísimo la atención, es un reto que tenemos, y esperamos que
todo salga como lo planificado, ¿verdad? Señor Palma, señor gobernador, muchas gracias por haber estado con nosotros en Inversión y Desarrollo. Sí, bueno, pues les mando un besito sobre todo a todas las personas que nos están viendo. Los invito a que vengan a conocer Megaplaza aquí en Estanzuela. Aquí podrán encontrar de todo y para toda la familia. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este segundo bloque me acompaña Gisela Aldana. Ella es directora de comercialización del proyecto Megaplaza. También nos acompaña el alcalde electo de Estanzuela Zacapa, señor Julio Girón. Y también nos acompaña el gerente de la Mancomunidad Nororiente, el señor Álvaro Olorret. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Señor Aldana, ¿en qué consiste el proyecto Megaplaza y cuántos puestos de trabajo estará generando en el municipio? Okay, el centro comercial Megaplaza realmente tiene un concepto para desarrollo y el objetivo es crear fuentes de trabajo. Estamos hablando un desarrollo de 10 manzanas, 60 locales, donde va a haber cines, supermercado, plaza financiera. Más o menos estamos hablando de unos 300 empleados acá que se va a contratar no solamente en la construcción y desarrollo, sino que también como gente que va a venir de la capital hacia acá, y estos puestos de trabajo que van a traer marcas son la fuente que van a generar, a crear trabajo acá en la región. Estamos hablando anclas muy importantes como Bullocks, Vigues del Salvador, está contratando gente de acá de Oriente, de Zacapa, de Estanzuela, hasta de Río Hondo, que ya están reclutando, y es un éxito, la verdad. Pues creemos que esto va a ser una bendición para todos. Generando todo un desarrollo económico para la región. Exacto. Señor alcalde electo, ¿cómo dice usted que ha sido el impacto positivo que se ha dado en Estanzuela Zacapa a través de la implementación del proyecto de Megaplaza que se está realizando? Pues así es un impacto social y culturalmente. O sea, de alguna manera la visión de los estanzuelecos siempre ha sido un desarrollo tal, pero esto ya viene a concretar nuestros sueños. Es un proyecto, como ya lo definió, muy ambicioso por parte de lo que es mi persona y la municipalidad. Vamos a tratar de dar todo el apoyo necesario para que este proyecto siga hacia adelante, porque sí es importante para nuestro municipio como para la región el desarrollo de él, para, como ya se decía, el cuestionamiento sobre la posibilidad de mano de obra. Al mismo tiempo, si se da cuenta la infraestructura que muestra al municipio en la presencia y la elegancia de este centro, es también de bastante impacto, y esperamos que eso coadyuve a otros proyectos que tenemos dentro del municipio, como el desarrollo turístico, darle un poco más de vida a nuestro museo. Hay cosas que que se van a iniciar a raíz de esta realidad. Vamos a hacer cosas más hacia adelante, y lo vemos, y el concepto me dice excelente, y aplaudimos y le pedimos a nuestro Señor que realmente sea un proyecto fructífero y que llegue a los objetivos deseados. ¿Por qué no decirlo? Que lo rebase. Señor gerente de la Mancomunidad, ¿cómo dice usted que este tipo de inversiones ha venido a beneficiar a las poblaciones y qué elementos debemos de fortalecer más para que más empresarios vengan al área a invertir y generar más fuentes de empleo? No, excelente, esa es una pregunta bien importante, porque la Mancomunidad ahora vela porque hay una estanzuela moderna y la estanzuela tradicional que cuenta con toda una historia ahí adentro. De por sí, este es el espacio que nosotros estábamos esperando para generar paradas turísticas, ya que tenemos el único museo centroamericano y del Caribe de paleontología en la región, y eso nos hace a nosotros dinamizar todo un proyecto que llevamos a nivel de Oriente que se llama la Ruta Santa del Peregrino, que tenemos cómo captar ahora y cómo atender a ese 1.700.000 turistas religiosos que pasan anualmente hacia Esquipulas. Esto ya es pues prácticamente un agregado bien valioso para poder atender a ese turismo, y esto nos viene a demostrar que íbamos en la ruta correcta, ¿verdad? Y esto va a ser fantástico realmente.
Señora Aldana, ¿para cuándo tienen previsto la inauguración del Centro Comercial Megaplaza y qué otros proyectos también van a estar realizando en conjunto también a la par del proyecto? Okay. El Centro Comercial Megaplaza, su inauguración sería por fases. La primera fase sería estamos principios de diciembre de este año. Invitamos a todos desde ya a que lo agenden porque va a ser algo muy impactante. Aparte de eso, el centro comercial como tal, estamos hablando, son 55 manzanas de desarrollo. No es solo centro comercial, está integrado con casas, con condominios, va a haber un área hotelera con viajero frecuente. Realmente eso es un concepto que es una ciudad integrada. Y aparte de eso, vamos a estar con una zona franca posteriormente a largo plazo. Toda la persona que quiera venir acá, instalar su marca, su negocio, aquí es bienvenido, lo apoyamos con financiamiento. El inversionista también es un patrimonio en el cual se va a desarrollar muy bien y muy rentable en el área de Oriente. ¿Y cómo podemos mencionar, por ejemplo, cómo se llevó a cabo los encadenamientos productivos, en este caso, de dónde venían la parte de los proveedores también de la misma región que proveían, por ejemplo, la parte de acero, la parte de cemento también, ¿verdad? Que también creó un beneficio económico también. Sí, también. Todo lo que se ha generado acá constructivos son certificados, lo que es Cementos Progreso, lo que es Amanco. Todo esto ha sido con ingenieros, con hidráulicos, todo ha sido supervisado y con control de calidad. O sea que realmente estamos bastante integrados, el equipo, tanto arquitectos como desarrolladores de la constructora y equipo técnico y comercialización. Señor alcalde electo, ¿cuál sería su mensaje para que más empresas vengan a invertir a Estanzuela Zacapa y que vean los grandes potenciales que hay actualmente y que esto hará en conjunto un acuerdo de gana-gana, donde el municipio se beneficia y también los negocios crecen? Sí, estamos muy interesados en participar en el desarrollo del proyecto. De alguna manera, el invertir dentro de ese proyecto ya fue muy elocuente la exposición donde plantea que el proyecto no solo está enfocado a una sola área, ¿verdad? Hay una diversidad, lógicamente hay una apertura para quien quiera invertir y nosotros les mostramos la hospitalidad de nuestro municipio y el apoyo municipal abierto, en concepto claro. O sea, nosotros como estanzuelecos venimos de una historia bien fantástica, bien bendecida. Somos por naturaleza hospitalarios, somos gente de amistad. Eso mismo se va a aperturar a quien venga a invertir acá. Le mostramos a nuestro pueblo con mano de obra calificada. Ya tenemos como municipalidad un proyecto bien ambicioso también para desarrollar tecnológicos que puedan capacitar y generar mano de obra capacitada específicamente a la demanda propia del complejo y otras situaciones que se van a dar. Señor gerente de la mancomunidad, ¿cuál sería su mensaje final hacia la población guatemalteca, hacia la gente del Trifinio, para que vean que sí se está realizando un desarrollo económico en la región, por ejemplo, como hizo con el caso de Megaplaza en Estanzuela Zacapa? A esto yo quiero agregarle algo mucho también tan grande como Megaplaza, que es el corredor interoceánico que tiene adentro de él la empresa del corredor tecnológico, que es donde entran las municipalidades que están haciendo a nivel de mancomunidades un desarrollo de tipo regional a nivel de Oriente como nunca se ha visto en la historia de Guatemala. Esto de Megaplaza, aunado a 350 metros que va a pasar la carretera de varios productos del corredor tecnológico, bueno, el desarrollo de Oriente de Guatemala no será alcanzable ya por ninguna otra región. Consideramos nosotros que el despegue va de una manera muy acelerada y lo que no tenemos que hacer es pues de una vez ponernos nerviosos, sino que ordenarnos para que tenga frutos verdaderamente de desarrollo como lo estamos nosotros planificando. Señora Aldana, ¿cuál sería su mensaje final como Megaplaza y para invitar a que más empresarios vengan y que más gente también se involucre y conozca el proyecto y que vean como una oportunidad también para poder desarrollarse integralmente? Okay.
Realmente pues invitamos a toda aquella persona que quiera venir y colocar su producto. Realmente somos un lugar muy privilegiado como una estrategia, el punto, su recorrido, como todos conocemos la región, estamos en el kilómetro 140 sobre la carretera principal de Estanzuela, Zacapa. Ahí tenemos a 5 minutos, estamos de Río Hondo, 5 minutos de Zacapa, y tenemos la bifurcación con las fronteras de El Salvador, de Honduras, Esquipulas. O sea que la afluencia como tal de mercadeo y a la vez de comercialización es un buen punto para que usted venga, coloque su producto, su marca dentro de los locales del Centro Comercial Megaplaza. Los esperamos para que venga y coloque su marca, se posicione en la región. Señor diputado, ¿qué papel está jugando ahorita actualmente el Congreso en el fomento de las inversiones de las zonas francas y también en proyectos de infraestructura, por ejemplo, como Megaplaza, que a través de alianzas público-privadas pueden servir para el desarrollo integral de las regiones? Bueno, el Congreso de la República, como el brazo, la institución encargada de legislar, debe generar las condiciones para que el país tenga la certeza jurídica para que los inversionistas puedan invertir en Guatemala, de manera que estén garantizadas las inversiones que realicen en nuestro país. ¿Cuál sería su mensaje final para que en Guatemala tomemos como una política de Estado de que si no invertimos el país no va a salir adelante en este caso? Entonces tenemos que hacer un fomento económico, ¿sabes? En definitiva, creo que Guatemala ha ido por el camino equivocado en los últimos años, en el sentido de que se ha fomentado la dependencia económica de los ciudadanos hacia el Estado, cuando lo que se debe hacer es fomentar la inversión privada para que el guatemalteco pueda desarrollarse empresarialmente, para que pueda crecer económicamente, pero fruto de un trabajo honrado, de la disciplina del trabajo honrado, y que cada uno de los guatemaltecos tenga la posibilidad de desarrollarse de acuerdo a sus propias iniciativas. Gracias por habernos acompañado en Inversiones. Muchísimas gracias a usted. Vamos a un corte y luego continuamos. Continuamos con inversión y desarrollo. En este tercer bloque nos acompaña el ministro de Economía de Guatemala, Luis Velázquez, y también Andrés Castillo, presidente de Cámara de Industria de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la entrevista. Andrés, ¿cuál es el gran beneficio que ha traído ahora a Estanzuela, Zacapa, que van a crear una zona franca, y también cómo la industria juega un papel importante en el desarrollo de la economía de Guatemala? Pues mira, juega un papel importantísimo. Yo te quiero contar que Cámara de Industria, el 80% de sus socios son pequeños y medianas empresas, medianas industriales. Y obviamente nosotros nos debemos a ellos. Para nosotros es fundamental realmente el empuje, agradecemos aquí al ministro de Economía, el empuje que se le está dando tanto a la micro, a la mediana y a la pequeña empresa. Para nosotros eso es fundamental, realmente más o menos el 80% del empleo formal en Guatemala lo generan las micro, las medianas y pequeñas empresas. Así que nosotros estamos sumamente agradecidos, la industria siempre velando realmente porque haya nuevas inversiones, porque haya generación de empleo, porque haya desarrollo humano e empresarial. Creemos de que si seguimos en ese camino vamos a empezar a ver aspectos positivos, una reactivación económica. Nosotros tenemos una presentación en Cámara de Industria donde nosotros mostramos por dónde creemos que nosotros es el camino, y precisamente esos indicadores nos demuestran que el país debe crecer por lo menos al 6%, un crecimiento sostenible para que empecemos a salir de la pobreza. Así que realmente encantados y agradecidos, y esperamos que siga ese empuje con el nuevo gobierno. Señor ministro de Economía, ¿cómo el Trifinio es una zona estratégica para crear un desarrollo en toda la región de Guatemala y de los países aledaños? Bueno, la Unión Aduanera Centroamericana es muy importante, y en este caso el Trifinio de El Salvador, Honduras y Guatemala es un área que tiene un potencial de desarrollo tremendo. Hay muchas fortalezas, y en este caso que estamos aquí en Megaplaza, Estanzuela, Zacapa, vemos un potencial de desarrollo que definitivamente hay que aprovecharlo en el tema de artesanías, en el tema turismo, en la parte industrial, en el tema de servicios, en zonas francas, en hidroeléctricas, en el aspecto minero, en el tema forestal, en el tema agrícola. Hay un sinfín de oportunidades, y en
Y en cuanto al trifinio, es un proyecto que viene desde el año 85, que debe potencializarlo y debería de ser una de las zonas más desarrolladas de la región. Señor Castillo, ¿cuáles son los elementos fundamentales que se deben dar, por ejemplo, en el caso de Nororiente, para que hayan más zonas francas y sean más competitivas para atracción de inversiones? Pues mira, realmente es puramente voluntad política. Realmente ahorita hay unas modificaciones en el Congreso de la República en el tema de la ley de las zonas francas. Nosotros estamos apoyando realmente esas modificaciones y, como te digo, todas esas son herramientas realmente que vienen a contribuir al desarrollo y al crecimiento económico. Así que Cámara de Industria aplaude y realmente las apoya. Señor Ministro, ¿cómo están apoyando para que se lleve a cabo el desarrollo económico local? Por ejemplo, en el caso de Estanzuela, Zacapa, y también como proyectos que están ejecutando, como el de Megaplaza. Bueno, estamos haciendo el mejor esfuerzo por instituir políticas públicas de tal forma que el Ministerio de Economía y todas las instituciones de gobierno trabajen en equipo con el sector privado, con los alcaldes, con los gobernadores, con los líderes comunitarios, con la comunidad internacional, y el verdadero desarrollo de Guatemala en este momento está en todo el interior del país, es decir, en los 21 departamentos del interior, en los cerca de 320 municipios, porque la gente quiere más oportunidades, la gente quiere trabajo, tiene voluntad de aprovechar ese gran espíritu emprendedor que tenemos todos los guatemaltecos, y el desarrollo económico local debe ser una prioridad en este momento y para los próximos 50 años. Hay muchas fortalezas y oportunidades que nosotros debemos aprovechar. La gente quiere esas oportunidades y seguramente haciendo eventos como el día de hoy lo hemos hecho en Estanzuela, Zacapa, acá en Megaplaza. Trajimos MIPYMES para el desarrollo del Oriente. También haremos otro evento MIPYMES para el desarrollo del Occidente, para el Norte, para el Sur y por supuesto para el área central también. Señor Castillo, ¿cuál sería su mensaje final como ente rector de las industrias en Guatemala para que se fomente más este tipo de proyectos, por ejemplo como el de Megaplaza, el de la zona franca, que crean muchos empleos y también ayuda al desarrollo económico de la región? Realmente instala a las autoridades a que realmente apoyen el desarrollo económico, a que apoyen a las MIPYMES, como bien decía el ministro. Realmente es excelente generador hoy por hoy de la economía nacional, así que realmente instala a las autoridades, instala al nuevo gobierno que realmente dentro de sus planes de gobierno tengan realmente un empuje a las MIPYMES, porque creemos que por ahí es el camino para que empecemos a ver crecimiento económico. Señor Ministro de Economía, ¿cuál sería su mensaje final como ente rector de todos los sectores económicos del país para que vean las realidades, que implementando proyectos de infraestructura como el de Megaplaza se hacen soluciones para un desarrollo sostenible de Guatemala? Que sigamos haciendo el mejor esfuerzo para trabajar en equipo, sector empresarial, sector gobierno, con las autoridades locales. Segundo, que de una vez por todas le entremos al desarrollo económico local, al desarrollo económico rural. Nos complace estar trabajando en equipo con el sector empresarial, vemos esa proactividad de Cámara de Industria que se está volcando hacia el interior, que tiene empresarios que son socialmente responsables, que están fortaleciendo sus filiales y que están compartiendo una serie de experiencias para que la industria llegue hacia el interior. También es importante que el Honorable Congreso de la República nos apoye en una serie de iniciativas como lo es la flexibilización laboral, lo que es la nueva ley de competencia, la nueva ley de zonas francas también, y por supuesto dentro de poco estará ya el nuevo reglamento de la ley de alianzas público-privadas, lo cual nos va a permitir construir aeropuertos, carreteras, puertos, hidroeléctricas, llevar una serie de oportunidades hacia el interior. También debemos de trabajar mucho en fortalecer y abrir espacios para la juventud. Los jóvenes son el presente y el futuro. Tenemos una juventud muy emprendedora que debemos aprovechar, y por supuesto también para las mujeres en el área rural. El 78% de las artesanías y muchos productos que se generan en las comunidades son dirigidas por mujeres. Ahí hay un potencial muy alto para que aprovechemos esas capacidades. Y finalmente, el fomento de las MIPYMES, eso tiene que ser una prioridad número uno. Como muy bien lo explicaba el señor presidente de Cámara de Industria, cerca del 85% del Producto Interno Bruto y un porcentaje similar de la fuente de empleo se genera en esas MIPYMES. Nosotros deberíamos estar trabajando en cómo fortalecer y crear y fomentar
1 millón de MIPYMES más para sacar adelante a Guatemala. Señor Ministro de Economía, señor Presidente de Cámara de Industria de Guatemala, gracias por habernos acompañado en la inversión y desarrollo. Muchas gracias por la oportunidad. Y recuerden, un voto consciente hará una Guatemala diferente. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti.